Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros conectados desde los distintos países. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar reunidos para escuchar su palabra, la lectura de la palabra de Dios para este día. Vamos a leer los capítulos 7, 8 y 9 del Evangelio de San Juan. Vamos ya a iniciar la lectura y en esta oportunidad pues vamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Escuchemos con atención. San Juan capítulo 7. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: Pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: Bueno es, y otros decían: No, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo: Demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles: Una obra hice, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces uno de los de Jerusalén: ¿No es este al que buscan para matarlo? Y he aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Sí habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaban Jesús en el templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando viniere, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús dijo: Aún
un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al Padre que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga nuestra ley a hombre, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y fuese cada uno a su casa. Bueno, tenemos en este capítulo donde nos revela situaciones familiares que no nos dan los otros evangelios. Y es precisamente que ni aun los hermanos de Jesucristo creían en él. Qué cosa tan difícil, ¿verdad? Qué situaciones tan difíciles les tocó ellos, hermanos de Jesús, desde toda la niñez, la adolescencia, compartiendo con él y no creyeron. Después que muere Jesucristo es entonces cuando ellos logran entender quién era realmente Jesús. Y bueno, en este capítulo Juan resume lo ocurrido en el periodo de 6 meses entre abril y octubre, y los autores de los otros evangelios ofrecen una narración más detallada de los acontecimientos. Cuando nos revela sobre las fiestas de los tabernáculos, que se celebra a fines de septiembre y comienzos de octubre, es un festival de acción de gracias. También conmemora la dirección divina de Israel durante la peregrinación de la nación por el desierto. Y en el transcurso de la fiesta la gente construye y habita en cabañas temporales hechas de palmas y otras ramas de los árboles. Ellos, los hermanos de Jesucristo, le dicen, mira, sal de aquí, vete a Judea, para que también allí tus discípulos vean las obras que haces. Porque miren lo que le argumentaron sus hermanos, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y fíjense que nos da este detalle el Evangelio de San Juan cuando dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Estamos hablando de sus hermanos, de José, de Jacobo, eran sus hermanos carnales, por decirlo allí, los hijos de María y los hijos de José. Y entonces él le respondió de una mansedumbre tremenda, de una manera excepcional, Jesucristo, de expresarte. Él le dice, miren, mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo siempre está allí preparado, listo.
y les revela la razón por la cual el mundo no les aborrece. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí sí me aborrece porque yo testifico de él. Y manifiesta el Señor que las obras del mundo son malas. Y les da la orden, suban ustedes a la fiesta, que yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces, nos damos cuenta de qué manera el Señor maneja estos problemas familiares, cómo tuvo la grandeza de usar la humildad con su propia familia, a fin pues de conquistarlos para el reino. Y cuando él les expresó esto a sus hermanos, pues él se quedó allí en Galilea. Pero después de que sus hermanos, los hijos de María, habían subido a la fiesta, entonces él también sube a la fiesta, no con su familia, sube después. No nos revela Juan que no lo hizo públicamente así, sino como en secreto, pasando un poco desapercibido. Y aquellos judíos que habían ido a esta celebración se preguntaban dónde estaba él, porque había una gran murmuración, un murmullo acerca de él entre la gente que había asistido a esta fiesta. Por supuesto que Jesucristo era sumamente conocido durante su ministerio, gracias a las obras maravillosas que él realizó. No era fácil que hubiese alguien que no escuchase algún testimonio, algún milagro que hubiese sido hecho por las manos de él. Pero ahí había una contienda, habían dos bandos, habían unos que decían, él es bueno, pero otros decían, no, no es bueno, él lo que hace es engañar al pueblo. Y estaban estos dos bandos, unos que hacían referencia de la bondad, del poder, de los milagros realizados por él y por supuesto le atribuían eso al regalo de Dios, porque ningún hombre puede hacer estas manifestaciones si no fuese dado de Dios. Y otros argumentaban que era lo contrario, que él engañaba al pueblo. Pero ninguno de la gente se manifestaba a hablar abiertamente de él porque, bueno, tenían temor de los judíos. Y ya en la mitad de la fiesta nos detalla Juan que Cristo sube al templo y allí enseñaba. Y todos los judíos estaban maravillados diciendo, ¿cómo éste sabe de letras sin haber estudiado? Fíjense la manera sorprendente en que Jesucristo desarrollaba los temas y quedaban atónitos, por supuesto que conocían los orígenes del Señor, una familia humilde económicamente, su profesión la misma de su papá, carpintero, y cómo él podía tener esta capacidad si él no había sido letrado. Y Jesús le dijo de una manera humilde y sencilla, miren, mi doctrina no es mía, la honra no es para mí, es para Dios, sino aquel que me envió. Entonces, cuando ellos hacían referencia a esto, a estas habilidades que él tenía de leer y de escribir, y a este conocimiento y a esta comprensión de las escrituras, ellos por supuesto que se asombraban por los extraordinarios conocimientos que Jesús manifestaba sin él haber estudiado en ninguna de las prestigiosas escuelas rabínicas que estaban en esa época. Las escuelas del Shammai y de Gilei, estas eran las escuelas que para la época eran las que formaban a los eruditos de la ley. Dice entonces, el Señor le responde que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, él es verdadero y no hay en él injusticia. Y el Señor, precisamente, las palabras de su Padre eran las que él manifestaba. Entonces nos decía que las enseñanzas y las demandas de Jesús eran aceptadas solamente por aquellos que se proponían cumplir la voluntad de Dios, porque eran sencillamente palabras de Dios manifestada a través de su Hijo a la humanidad. Entonces, de esta manera,
Jesucristo les propone una pregunta. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Fíjense la manera en que el Señor los confronta de una manera clara, de una manera sencilla. El pueblo se jactaba, los grandes eruditos de la ley, se jactaba de vivir y de conocer la ley de Moisés. Y el Señor le dice, ninguno de ustedes hace la ley, porque ustedes me quieren matar. Y la multitud, al escuchar esta pregunta, le responde, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y por supuesto, el Señor, que conoce los pensamientos y las intenciones de los que están en su entorno y de todos, entendía que el sentimiento hacia Jesús era para hacerle mal. ¿Y qué les dijo el Señor? Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, le dice, os dio Moisés la circuncisión, no porque era de Moisés, sino de los padres. Recordemos que fue Abraham quien recibió esta orden. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente a un hombre? Y nótese cuántas veces Jesucristo hizo sanidades en sábado, muchísimas. Para recordar algunas, aquella mujer que tenía 18 años encorvada y que al entrar él al templo, a la sinagoga, la encontró allí en el templo y la desata de ese mal donde Satanás la había atado durante 18 años. Aquel hombre que tenía la mano seca y también fue sanado. El hombre que tenía 38 años allí en el estanque de Betesda, y así por nombrarle algunas, pero cuántas sanidades el Señor había realizado en sábado, dándoles a entender a ellos que el sábado no es obstáculo para hacer la buena obra que exalta y engrandece la misericordia del Señor. Entonces se le da les hace esto. ¿Cómo ellos tenían y consideraban las otras reglas y no les importaba que era en sábado? Pero el hacer el bien sí les hacía producir enojo a esta población, porque según ellos estaba el Señor entonces invalidando el sábado. No es así. Fíjense que cuando Él le dice, ustedes desatan a su asno, a su pollino, para llevarlo a tomar agua. Y está bien, es un ser vivo, está bien. ¿Cuánto más hacer el bien al hombre, que ha sido imagen y semejanza de Dios, verdad? Entonces todas estas cosas crearon polémicas. Muchos argumentaban que el Señor transgredía la ley, que el Señor hacía lo que no era correcto. Y recordemos que el sábado fue lleno de numerosas normativas a causa de las costumbres de los ancianos. Exageraron de una manera tremenda lo que ya el Señor había explicado por medio de los mandamientos. Y el Señor les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No lo hagan por encima, equilibren esa vida y emitan un juicio con la verdad. Entonces unos a otros se decían allí en Jerusalén, en medio de esa fiesta, ¿no es este a quien buscan para matarle? Fíjense que todo esto era conocido, pero ellos negaban de lo que Jesucristo les había confesado, que lo buscaban para matar. Y ellos decían, demonios tienes, ¿quién te está buscando a ti para matarte? Y fíjense lo que decían allí, en lo que se corrían las voces en Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? Y le decían, miren, ahí está hablando públicamente y no le dicen nada. ¿Será que habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero fíjense, sabemos de dónde es
Y cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces la gente estaba asombrada porque conocían aspectos de la vida de Jesús, mientras se suponía pues que la venida del Mesías ocurriría en secreto. Y nos damos cuenta acá cómo el Señor, enseñando en el templo, alzó la voz y le dijo: sí, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, él es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, dice Jesucristo, porque de él procedo y él me envió. Por supuesto, haciéndose referencia al Padre que le había enviado, y que el pueblo no tenía una estrecha relación con el Padre, porque de haberla tenido hubiesen identificado al Hijo sin duda alguna. Entonces, cuando él pronunció esto, procuraban prenderle, pero nadie le echó mano, porque precisamente nos revela Juan que aún no había llegado la hora en que el Señor sería entregado y juzgado. Y muchos de la multitud, nos revela Juan, que creyeron en él y decían: él es el Cristo. Es que cuando el Cristo venga, ¿será que va a hacer más señales que las que él hace? Porque era algo sorprendente cómo su doctrina trascendió el corazón de la humanidad. Los fariseos oían a la gente que murmuraban de Jesús estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Estaban haciéndole esta emboscada al Señor para tomarlo, porque se preocupaban la forma en que el Señor les enseñaba, y no solamente con palabras, sino con la vida y con los milagros que hablaban de la grandeza y el poder que Dios le había otorgado a su Hijo. Y entonces él le dice: mire, un poco de tiempo yo voy a estar con ustedes. Yo voy a ir al que me envió. Y sí, ustedes me van a procurar buscar, pero no me van a hallar, porque donde yo voy, ustedes no podrán venir. Y los judíos entonces comenzaron a argumentar: ¿a dónde se irá este? Que no lo vamos a encontrar. ¿Será que se van a ir a los dispersos, a los que están entre los griegos, y enseñará a los griegos? Ellos no entendían lo que el Señor les hablaba, de que quedaba un poquito más de tiempo sobre la tierra, pero que él volvería al que le envió. Y por supuesto, ¿quién le envió? Su Padre. ¿Qué significa esto que dijo? ¿Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Y ellos, preocupados por esto que el Señor les había pronunciado, no entendieron, por supuesto, que Dios estaba ejerciendo en su Hijo y que pronto le tocaría entonces volver para donde el Señor, a la diestra del Padre. Pero recordemos que el Señor nos promete la gran bendición del Espíritu Santo. Y eso es lo que él anuncia en el último y gran día de esta fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso allí en pie, y él alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como lo dice el profeta Isaías, como lo anunció el profeta Isaías. Por eso él habla, por eso él argumenta, como dice la Escritura. En el libro del profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y él les dice, como un llamado, nótese la actitud del maestro, se pone en pie y alza su voz e invita esta invitación que durante siglos el Señor pronunció por boca de sus profetas, anunciando la redención por medio de su Hijo. Y el Señor eleva su voz y les hace la invitación: venid, el que tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto nos aclara Juan,
dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, cada día durante las fiestas de los tabernáculos tenía lugar una alegre celebración en la que los sacerdotes traían agua, simbólica de la que había brotado de la roca según Éxodo 17, al templo. Esta agua la traían al templo en una vasija de oro desde el estanque de Siloé. Durante la procesión y la gente recitaba Isaías 12:3, el agua derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios. Mientras la gente gritaba y cantaba, Jesús fue el cumplimiento de todo lo que aquella ceremonia tipificaba. Entonces, nos dice la palabra que todos aquellos a los que Jesús haya saciado la sed se convertirán en canales para la revitalización espiritual de otros. La figura de ríos contrasta con la de una fuente e ilustra la diferencia entre el nuevo nacimiento y la experiencia de la plenitud de una vida llena del Espíritu Santo. Juan interpreta las palabras de Jesús como una referencia al derramamiento del Espíritu Santo que todavía estaba por ocurrir. El Espíritu Santo existe desde toda la eternidad, hermanos, desde siempre. Pero aún no se había hecho presente en el sentido que indicaba aquellas parábolas, pues pronto la plenitud del Espíritu sería una bendición que todo el pueblo de Dios podía experimentar. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y se refieren a la promesa que había dicho Jesucristo, que había dicho de Jesucristo Moisés, cuando dijo: el Señor levantará un profeta al igual que yo. A él ustedes van a escuchar. Y eso está determinado en el libro también de Deuteronomio capítulo 18. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, que había de venir el Cristo? Miren que ellos conocían muy bien los detalles, pero no sabían que todos estos detalles los había llenado el Señor Jesús. Por eso la necesidad, Mateo, de hacer referencia a todo lo cumplido en la vida y en la obra de Jesucristo. Entonces allí creó una gran disensión entre la gente a causa de él. Unos creían, unos entendieron que sí, que es el Cristo, y otros decían que no. Entonces unos le querían prender, echarle mano, pero no lo pudieron hacer. Por supuesto, el Señor fue rechazado por las autoridades. Vinieron los alguaciles y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, y estos se le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles le respondieron: es que jamás hemos oído hablar a alguno como este hombre lo hace. Cuando los fariseos escucharon esto, se enojaron y le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? Qué manera tan ruda esta gente con el corazón bien entenebrecido. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de ley, maldita es. Fíjense la manera tan terrible en la que ellos se expresan. Y allí interviene Nicodemo, aquel, dice Juan, aquel que vino a Jesús de noche, que era uno de estos principales de los fariseos. Y él les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho, así tal cual como lo determina la ley de Jehová? En el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Y a él le respondieron: es que tú también eres Galileo. ¿Acaso que tú no has leído que de Galilea no se ha levantado ningún profeta? Entonces, este pasaje formaba parte del texto de Juan. Sin embargo, existen algunas
cosas que no se entiende. ¿Por qué los fariseos no estaban totalmente en armonía con toda la obra que Jesucristo hacía, sino que siempre estaban allí al acecho, tendiéndole trampas a Jesús para desacreditar toda la obra que durante su ministerio él realizó? Qué triste la situación de esta cúpula religiosa. San Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y díjoles: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíanle: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Hace de matar a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y decíales: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: El que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús: Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre.
Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: El que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: Aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Bueno, tenemos acá una historia sumamente conmovedora, como lo es esta mujer que fue sorprendida en el mismo adulterio. Y esta historia solamente la revela Juan. Qué manera de el Señor enseñarnos. No, con esto no está el Señor apoyando el pecado. Nótese bien esto. Cuando Jesús
sale de allí del templo, él se va al monte de los olivos y por la mañana pues él vuelve al templo y el pueblo vino a él y allí sentado el Señor les enseñaba. ¿Cuánto tiempo Jesús invertía en enseñar la palabra de su Padre? La mayor parte de su ministerio podemos decir que la pasó enseñando y orando. Qué manera el Señor de distribuir ese maravilloso tiempo. Y en ese proceso en que Él está enseñando a los que se acercaban a Él, se acercan los escribas, se acercan los fariseos y le traen una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y se la colocaron allí en medio. Estamos hablando de que allí había una cantidad de personas reunidas en el templo que estaban escuchando a Jesucristo y era como el escenario perfecto para desacreditar a Jesucristo. Cada vez esta gente organizaba algo para romper toda obra que Dios hacía en los corazones del pueblo. Estos no descansaban. Realmente Jesucristo era el pensamiento de los fariseos las 24 horas, definitivamente. No solamente de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los maestros de la ley. Y ellos, llenos de hipocresía, por supuesto, le dijeron: maestro, si ellos realmente hubiesen creído estas palabras que pronunciaban, maestro, ellos obedecerían a Jesús. Pero era solamente política, era algo solamente que salía de los labios, pero ellos nunca aceptaron a Jesús como maestro. Estamos hablando de una gran cantidad, porque sí, la palabra nos detalla más adelante que sí hubo un grupo de fariseos que sí creyeron a Jesús, pero secretamente, no les convenía pronunciarlo o manifestarlo porque amaban más la honra de los hombres. Entonces, esto tergiversa el proceso en realidad de conversión que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Y ellos les dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida allí en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. Tú, ¿verdad? Ya que eres muy docto en la doctrina, a ver cómo estás parado ahí, ¿qué dices? Y fíjense que esto nos lleva, por supuesto, que la ley nos indicaba sobre esto. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 11, el Señor ordena: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mi pregunta es: ¿dónde estaba el hombre con que esta mujer había sido sorprendida? ¿Por qué no aparecieron los dos? Porque la ley nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente debían de morir. ¿No se han preguntado si estos hombres la encontraron a ella en el mismo acto? Tenían que atrapar al hombre también, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, que es la recordatoria de la ley, en el capítulo 22, versículo 22, nos dice la palabra de Dios que si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, tanto el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así será quitado este mal de Israel. Esta es la ley que el Señor pronunció por boca de Moisés. Ahora la pregunta es: ¿y dónde estaba el hombre con quien estaba esta mujer? ¿Por qué solamente ellos tomaron a la mujer? ¿Cómo hicieron esto? ¿Será que ellos llegaron a un nivel tal de que alguno de ellos mismos se prestó para cometer algo así, tenderle una trampa a Jesús? Vamos a ver qué pasa. Y el Señor nos detalla Juan que esto lo decían ellos para tentarle a Jesús, para poder acusarle,
Porque si el Señor decía sí, hay que hacerlo así, que muera. Entonces ellos iban a argumentar, mire, y este que viene a predicar del amor, y este que viene a predicar del perdón, y este que viene a predicar, y este, porque es que no habían mayores seguidores fieles a Jesús que los fariseos, estaban pendientes de la mínima palabra que él pronunciaba. Pero si el Señor decía, no, no la juzguen, hay que, entonces ahí estaban, ellos según su teoría, ellos tenían a Jesucristo en jaque. Ahí lo tenían. Lo que nos diga, allí lo vamos a desacreditar públicamente. Pero la maravillosa actitud del Señor. ¿Y cuántas veces, verdad, esto sucede con nosotros? Nosotros estamos esperando que el Señor reaccione y el Señor nos da ese tiempo de reflexión porque Él, ignorando estas acusaciones, sigue escribiendo allí en tierra con su dedo. Ahí estaba en el templo y ahí él seguía escribiendo en tierra. Y esta gente no estaba tranquila, estaba insistiendo y le preguntaban, ¿qué se va a hacer? ¿Qué tú dices que se va a hacer? Hasta el momento en que entonces el Señor se enderezó de estar allí escribiendo en tierra y les dijo, qué manera, qué respuesta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense la manera en que Jesucristo les invita a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 7, y esto consistía así, la ley de Jehová perfecta. La mano de los testigos, aquellos hombres que fueron los que sorprendieron a esta mujer en el mismo hecho del adulterio. Fíjense lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. De esa manera se hacía el juicio. El juicio consistía, primero debía consistir así. Vamos a subir un poquito en el versículo de Deuteronomio capítulo 17. Dice así en el 5. Sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No va a morir por el dicho de un solo testigo. No. Es la justicia de Dios. Por eso que Jesucristo le dice en varias oportunidades, el testimonio de 2 o 3 está escrito en la ley, que ese testimonio es válido. Y aquí, en el libro de Deuteronomio 17, en el capítulo 5 al 7, nos detalla aquellos hombres que son testigos del pecado, de la maldad que hayan cometido, serán los primeros en arrojar las piedras. Ellos serán los primeritos en arrojar. Entonces, por supuesto que se requerían de los testigos para la aplicación de la sentencia, lanzando las primeras piedras. Por eso que el Señor, en su amor y en su sabiduría, llama a esos testigos, a los que vieron a esta mujer pecando, y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Entonces aquí esta palabra que él pronunció, porque la ley daba la orden a los testigos del pecado en ser los primeros en acometer contra esta persona. Y el Señor le dice, bueno, el Señor pudo haber dicho, bueno, pasen adelante los que la vieron cometer el adulterio y comience la sentencia. Pero el Señor amplió el abanico de la conciencia y les dijo,
el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Comiencen pues, comiencen ustedes. Y esto fue sorprendente lo que sucedió. Esto fue algo increíble, porque después que él pronuncia esta orden, él se vuelve a inclinar al suelo y sigue escribiendo en tierra. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué estaría escribiendo el Señor en tierra? Bueno, no nos dicen los evangelios. Pero ellos, toda esta multitud que había llevado a esta mujer ante Jesús, al escuchar la orden de Dios, de Jesús, Dios, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y nos revela Juan, comenzando desde los más viejos. ¿Cuántos ancianos allí de los fariseos, verdad? Eso pasó como una película en sus mentes, todos los pecados que ellos a diario cometen. Comenzando desde los más viejos hasta los más mozos. Y allí quedó solamente Jesús y aquella mujer condenada a muerte. ¿Qué manera que Jesús hacía para demostrar cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Hermano, y esto es sorprendente, porque aquí los que llevaron a esta mujer eran los que se supone que practicaban y vivían una vida piadosa, religiosa, conociendo y viviendo la ley del Señor. Esta mujer no la llevaron los romanos, los gentiles, los pecadores, no. Lo llevaron la gente que diariamente estaba en contacto con la ley del Señor, leyéndola, enseñándola, practicándola. Y ellos fueron redargüidos por su conciencia. ¿Cuántas imágenes de pecado le vendrían a la mente a todos estos que tendrían quizás las piedras en las manos para comenzar a lapidar a esta mujer allí en el templo? Qué situación tan difícil, ¿verdad? Y el Señor cuántas veces omite nuestra condición y sigue escribiendo, sigue haciendo otra cosa y nos omite para no darnos duro. Y aquella mujer quedó allí en medio sola con el Señor. Y el Señor se vuelve a enderezar y le pregunta a la mujer, porque no vio a nadie, solamente a la mujer. Y le pregunta a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le responde, ninguno, Señor. Y fíjense, aquí está la gracia salvadora del Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nótese la actitud del Señor. El Señor está libre de pecado. Podía ser el primero en arremeter contra este terrible pecado. Pero allí se extiende la gracia del Señor. Y allí es donde está la demanda de cambio en nuestras vidas una vez perdonados. Ella no pidió perdón, la mujer no pidió perdón. El Señor por su amor y por su misericordia le extiende el perdón. Pero la demanda es, vete, pero no peques más. Entonces no podemos caer en el error porque muchas personas consideran este pasaje para seguir pecando. El Señor perdonó a aquella pecadora y no dejó que la juzgaran. Sí, así es, el Señor la perdonó, pero hubo algo que trascendió el alma de esta mujer y era un cambio de actitud. Vete, no peques más. No lo hagas. No lo hagas. ¿Dónde estaba el hombre con que esta mujer había pecado? ¿Dónde estaba? ¿Será que lo conocían los fariseos? ¿Será que era alguno de los fariseos? ¿Será que ellos intentaron o hicieron algo así para ponerle una emboscada al Señor? Eran generación de víboras. Jesucristo así los detalló a los fariseos.
Juan el Bautista le dijo a ellos, generación de víboras, eran demasiados astutos y sagaces. Mucha malicia había en el corazón de esta gente. Y el amor de Dios fue trascendental. Volvemos y recordamos, Dios no quiere la muerte del pecador, lo dice su palabra. Dios quiere que el pecador reconozca su pecado, se arrepienta y entre a la gracia salvadora. Porque si no nos arrepentimos, no reconocemos nuestra falta, entonces no vamos a necesitar un salvador. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, nos humillamos y pedimos al Señor que nos perdone, el Señor nos va a perdonar porque Él es amor. Pero va a pedir de nosotros cambio. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es cambiar, sentir aversión por los pecados que cometimos y alejarnos de ellos y acercarnos más al dador de la vida. Entonces, esta mujer fue perdonada. ¿Y ustedes se imaginan qué ocurriría con esta mujer al verse caminando libre en la calle y ver a aquellos que la llevaron ante el maestro? ¿Qué pensaría esta mujer? ¿Cuántos pecados tienes guardadito, verdad? Porque qué situaciones, pero qué manera el maestro de enseñar lo que es realmente la demanda de Dios. El arrepentimiento conlleva a cambio de actitud. No peques más, no lo hagas más. No le dijo, sigue, no te das cuenta. Jesucristo no le dijo a la mujer, te das cuenta que todos estos son pecadores igual que tú, anda, no le hagas caso, sigue con tu vida. No le hagas caso, anda, no te preocupes, yo te perdono y sigue. No, esa no fue la actitud del Señor. El Señor le dijo, vete, no peques más, no lo hagas más. Eso destruye el cuerpo y el alma. El pecado destruye el cuerpo y el alma, hermanos. Así de sencillo. ¿Qué manera Jesús de perdonar? ¿Qué manera el Señor? Y le dice el Señor a estas personas, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué linda manera. La segunda de las autorrelaciones de Jesús en Juan, la cual se presupone que en el mundo, aparte de Él, se encuentra en tinieblas. Pero cuando nos acercamos a Él, alcanzamos esa luz. Por eso es que el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá esa luz que nos allega a la vida eterna. Entonces los fariseos se dijeron, esto estaba, que ellos no querían dar su brazo a torcer. Los fariseos objetaron el testimonio de Jesús porque hablaba de sí mismo. Y en tanto que en una situación como esa se requería del concurso de 2 testigos, Jesús les respondió que el Padre suscribía su testimonio tanto por medio de las palabras escritas como por las obras que él hacía. Porque los fariseos le dijeron, tú das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Y el Señor le dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo, ni tampoco saben a dónde voy. Porque ustedes lamentablemente juzgan según su carne. Y yo no juzgo a nadie, el Señor vino a dar libertad al alma oprimida. Y Él les recuerda lo que está en la ley, porque en la ley está escrito en el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Recordemos lo que leímos en Deuteronomio 17, versículo 6. Por testimonio de 2 o 3 debe constar todo juicio, no por uno solo no. Y entonces ellos le preguntaron, ¿y dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. A mí me conocéis. También a mi Padre. Si ustedes a mí me conocerían, si ustedes conocieran a mi Padre, a mí también me conocerían. Pero como no conocen a mi Padre, no saben
Están totalmente desubicados. Y estas palabras Jesús las pronunció allí precisamente en el templo, en el lugar de las ofrendas, porque allí estaba enseñando en el templo y nadie le había aprendido, porque nos vuelve a decir Juan, aún no había llegado la hora. Y seguía el Señor enseñando y ministrando la verdad al pueblo. Y el Señor les dice, mire, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero en sus pecados ustedes van a morir, porque a donde yo voy ustedes no podrán venir. Y entonces esto volvía a despertar en ellos esa curiosidad. ¿Acaso será que se va a matar o será que se va a ir a donde nosotros no lo podemos alcanzar? Y esto despertaba en ellos la curiosidad. Pero el Señor de una manera frontal les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Qué manera de decirle las verdades tan frontales, porque ustedes, por eso yo les digo a ustedes que van a morir en su pecado, porque si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en pecado. Y ellos le dijeron, ¿tú quién eres entonces? Y Jesús le dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas les tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, este es verdadero, y lo que he oído de él es lo que yo le hablo al mundo. Pero esta gente no entendía lo que el Señor les hablaba, no entendía. Y Jesucristo les dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada he hecho por mí mismo, sino que enseño lo que el Padre me ha ordenado, porque el que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. De esa manera el Señor expresa la sujeción y la obediencia que Él tuvo a su Padre. Y hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, nos dice el Evangelio de San Juan. Y Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecieran realmente en mis palabras, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, aquellos en quienes el sentido les fue abierto. Jesucristo les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para Jesús, hacer la voluntad del Padre no constituía una opción ocasionalmente en tiempos de decisiones cruciales, no. Por el contrario, la constante presencia del Padre en su vida indica que no hubo un momento en que no cumpliese su voluntad. Y les hace la referencia grandiosa, que si ustedes son realmente mis discípulos, van a permanecer en mis palabras. Y esto hará que ustedes conozcan la verdad. Y esta verdad los hará libres. Entonces, nos damos cuenta que la pretensión de la gente de ser descendientes, aquí ellos empezaron a decir, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Y fíjense, esto es una mentira porque ellos sí habían sido esclavos. En Egipto fueron esclavos y tuvieron varias opresión. Cuando fueron llevados al exilio estaban oprimidos e incluso allí estaban siendo dominados por el Imperio Romano. Pero la jactancia era tanto. Y tenían una pretensión de la gente de que ellos eran descendientes de Abraham, como que si eso era lo más importante, porque realmente el Señor no estaba dándoles a ellos el valor por ser descendientes de Abraham, porque si hubiesen sido descendientes de Abraham, hubiesen tenido la fe inquebrantable de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes se creen, ustedes de cierto les digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y ellos estaban en desobediencia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es el Hijo quien queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor les revela a ellos que Él como Hijo tenía la autoridad para otorgarles la libertad del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, ¿sí?
pero ustedes me procuran matar, porque es que mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Imagínense, el Señor les dice que Él hace lo que el Padre le ordena. Y ellos le dicen, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes realmente fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes lo que procuran es matarme a mí, porque yo les estoy hablando la verdad. Cuando esto, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces ellos le dijeron, fíjense lo que ellos argumentan en el versículo 41. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y esto haciendo alusión al nacimiento de Jesucristo, porque recordemos que Jesús no fue concebido cuando se había casado con José, sino antes. Entonces ellos conocían muy bien los orígenes de Jesús y le adjudicaron esto. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Y Jesús les dice, mire, si su padre fuese realmente Dios, ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido. Más claro no les puedo hablar el Señor. Yo no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Por eso estoy aquí, porque ustedes no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo y los deseos de su padre, esa es la que quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y él no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Él habla de mentira y es que él está hablando del mismo porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Qué manera Jesucristo de abordarlos? Pero la ceguedad estaba en ellos. Y a mí, porque yo les digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me va a redarguir de pecado? Porque yo les digo la verdad y ustedes no me creen. El que es de Dios, fíjense esto, y esta palabra a mí me consoló bastante, porque a veces uno se siente triste de hablarle de Dios a una persona, de predicarle, de orar y ayunar, y es una cosa que uno quisiera como agarrar a esa persona, abrirle la mente y hacerle entender que hay un camino a la salvación. Y esa persona resiste a abrazar la fe. Y cuando yo leí este versículo sentí mucho consuelo, porque Jesucristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y esto fue consuelo para mi Señor. El que es tuyo, oye tu palabra. Como lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto es una gran verdad, hermanos. Por esto no las oís vosotros, le dijo Jesús, porque no sois de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos allí y dándole a esta persona, y eso es que hacemos oración, hacemos ayuno, estamos dándole la palabra y se resiste, nos damos cuenta, Señor, no es tuya, porque no oye tu voz, no oye tu voz. Y el Señor les dice, miren, antes, el Señor le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El verbo que se traduce aquí como naciera está indicado en la vida de Abraham, tuvo un comienzo específico. Y esta afirmación contrasta con el yo soy de Jesús. En otras palabras, él no tuvo principio. Jesús no tuvo principio, sino que él es eterno. Él es presente. Entonces, la demanda de Jesús de ser eterno equivalía a la demanda de ser divino. Por ello, a los ojos de los judíos, él era culpable de blasfemia, un pecado que se castigaba con la lapidación. Este y otros pasajes del Evangelio de Juan son especialmente importantes a la hora de refutar los argumentos de aquellos escépticos quienes dicen que Jesús nunca reclamó ser el Dios encarnado. Entonces, fíjense la manera en que el Señor aborda estas acusaciones y le dice, miren, antes de que Abraham naciera, ya yo era. Y ellos le dicen, ¿cómo tú vas a decir, no has llegado a los 50 años y ya tú dices que tú eras antes de Abraham? No,
el Señor, y le decían a Jesucristo, tú eres samaritano, tú tienes demonio, eso es lo que pasa contigo. Y el Señor, no, yo no tengo demonio. Al contrario, yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, dice Jesús. Hay quien la busca y juzga. ¿Saben lo que pasa? Que el que no guarda mi palabra no va a obtener esa vida eterna. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Este es el regalo del Cristo que vino a traer a la humanidad. Y entonces ellos se sorprendieron y dijeron, no, definitivamente tienes demonio. Abraham murió, los profetas murieron y tú vas a decirnos que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. No, no, no. Tú definitivamente estás totalmente mal. Fíjense la capacidad que tenían ellos. No había en ellos ese sentir, esa necesidad, cuánto orgullo, cuánta cosa mala en el corazón de ellos. Y ellos le preguntan, ¿acaso que tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el que murió? Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Y el Señor les responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero ustedes no le conocen, yo le conozco. Y si dijere que yo no le conozco, sería mentiroso, como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjense la manera en que el Señor manifiesta. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, esta gente estaba totalmente ciega espiritualmente, no tenían esa aceptación, la resistencia que opusieron no se distingue mucho de la que se levanta frecuentemente hoy en día en tantas creencias. Así que es triste y lamentable la posición de ellos y precisamente las narra Juan para que nosotros analicemos y estudiemos cómo Juan detalló las enseñanzas que el Señor les dio a ellos para que pudiesen entender que Él es Dios eterno. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El Señor no tiene principio, no tiene fin. Cristo encarnado, palpable, para hacer entonces el plan, para ejecutar el plan de salvación de su Padre. Seguimos avanzando al capítulo 9. San Juan capítulo 9. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni éste pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjoles, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuélvele a decir al ciego: tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y preguntáronles, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Mas cómo vea ahora, no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y dijéronle: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles: ya os lo he dicho, y no habéis entendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron, y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas éste no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y díjoles: por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el cielo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle: en pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y echáronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole, díjole: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice: creo, Señor, y adoróle. Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, y dijéronle: ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís: vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Y el Señor sigue haciendo gala de su poder. Qué maravilloso nuestro Dios. A ese al que nosotros servimos. Por eso es que a manera que nosotros leemos su palabra y nos damos cuenta con qué majestad, con qué poder el Señor resolvió, el Señor transformó los problemas en grandes testimonios. Nos detalla Juan en el capítulo 9 que Jesús sana a este ciego de nacimiento. Jesús pasaba y vio a un hombre ciego de nacimiento, y esto conmocionó a los discípulos, que le preguntaron a él: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y fíjense que sí hay relación las enfermedades con el pecado. Recordemos que en el mismo capítulo 5 de San Juan, Jesús, cuando sana a este paralítico y lo encuentra en el templo, le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Cuando usted está escuchando a Jesucristo decirle esto a este hombre que durante 38 años estuvo allí esperando la oportunidad de ser sanado, nosotros podemos entender que a causa del pecado, él había quedado postrado en esa camilla. Y aquí los discípulos le preguntan: Señor, ¿es que fueron los padres que pecaron o fue él quien pecó aquí? Porque
para que ocurriese esto como castigo. Y Jesucristo responde de una manera especial. Mira, ni este pecó, ni sus padres pecaron. No es a consecuencia del pecado esta enfermedad, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, no es el pago de esta enfermedad el pecado de ellos. No, no es esto. Ni él pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, esto lo permite mi Padre para que su nombre sea glorificado, para que este poder glorioso del cual el Señor es dueño absoluto lo pueda administrar con amor y gentileza a aquellos que están pasando por pruebas. Y Él les dice, a mí me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque vendrá la noche, cuando nadie puede obrar, nadie puede trabajar. Entonces, asumiendo que todo caso de sufrimiento individual obedecía a un pecado específico, los discípulos, por supuesto, que le preguntaron sobre la causa de la ceguera de este hombre. Sin embargo, Jesús hace notar que más allá de la tragedia, de los defectos humanos, resultado por lo general de la caída del hombre y la consecuencia a la entrada del pecado, que es la enfermedad, la aflicción y la muerte en el mundo, la gracia y la misericordia soberana de Dios están a disposición de todos los que acepten este regalo divino. Entonces el Señor nos dice que mientras el día dure, esto está aludiendo al ministerio mesiánico de Jesús, y la noche a la crucifixión. Entonces, de una manera maravillosa, el Señor, dicho esto, explicándole esto a sus discípulos, Él escupe en tierra, le hace lodo con la saliva y la untó con el lodo los ojos del ciego. Y esto uno lo puede ver así. Nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Este hombre no tenía, por supuesto, no tenía el ojos. Y el Señor con su saliva y este lodo, podríamos decir, bueno, ¿será que hizo las bolitas, las esferas del ojo y se las colocó allí y lo untó? Y eso de lo cual nosotros somos hechos de barro, de lodo, de tierra, le completó esa obra perfecta. Y es maravilloso porque el Señor, una vez que hace esto, escupir, untarle ese lodo en sus ojos, le ordena que fuese al estanque de Siloé, que traducido es, nos dice Juan, enviado. Él lo hizo y él se lavó. Y una vez que él obedece el mandato de Cristo, él regresa viendo. Y nos damos cuenta entonces que los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, se preguntaban, ¿no era este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, esto es una controversia, porque había un grupo que decían, sí, él es, y otros decían, bueno, a él se parece, y otros decían, y él decía, él mismo testificaba, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se te abrieron los ojos? Y él les dice, aquel hombre que se llama Jesús, él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Y él dice, no sé. ¿Qué testimonio este hombre? ¿Cómo alcanza este milagro de una manera especial? Y esto, por supuesto, fue notorio. Imagínense un hombre que había nacido nunca, nadie había hecho algo similar. Y lo llevaron delante de los fariseos, aquel hombre que había sido ciego, y era precisamente día de reposo. Fíjense cuántos milagros Jesucristo realizó en el día del sábado. Y ellos le preguntaron a los fariseos,
¿cómo hiciste para recibir la vista? Y él le da ese testimonio. Él me puso lodo sobre los ojos y yo me lavé y veo. Y algunos de los fariseos decían, este hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjense la manera en que ellos detectaban que ya Jesús estaba fuera de la ley. Y no es así. El Señor obró de una manera especial haciendo el bien. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y entre ellos había disensión. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué el Señor haría lodo? Bueno, en su sabiduría y en su amor lo hizo. Y se ejecutó este gran milagro. Y esto hizo que se dividieran las opiniones. Unos decían, no, no puede ser de Dios porque no guarda el sábado. Y otros decían, no, pero es que nadie puede hacer estas grandes señales si no es Dios con él. No. Y había una controversia tremenda. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Esto les parecía insostenible. Y llamaron entonces a los padres del ciego. Y le preguntaron, ¿este es el hijo que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es eso que ve ahora? Y los padres le dijeron, sí, sabemos que este es nuestro hijo. Y sí, él nació ciego. Ahora, ¿cómo ve? No lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Tampoco sabemos. Él tiene suficiente edad, así que pregúntenle a él y él les va a hablar por sí mismo. Y esto nos dice Juan que lo dijeron sus padres porque ellos tenían mucho miedo de los judíos, porque los judíos habían acordado que si había alguien que confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso los padres dijeron, él tiene edad, pregúntenle a él. No querían ser expulsados de la sinagoga. Entonces vuelven a llamar al ciego y le dijeron, dad la gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Miren cómo ellos tildaban a Jesucristo. Y él le respondió, si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que habiendo yo nacido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo fue que logró abrir esos ojos? Y él les dice, ya se los he dicho. Ustedes no me han querido oír. Ustedes quieren que lo vuelva a decir. Quieren también ser sus discípulos. Y ellos le dijeron, no, tú eres un discípulo, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Qué jactancia, ¿verdad? Qué manera los fariseos de tener una vida tan plástica. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde es. Y si ellos sabían tanto de Moisés, entonces ¿por qué no habían atendido a lo que había dicho Moisés del Mesías? Qué triste condición. El hombre le responde y le dice, esto es algo maravilloso que él ha hecho. Y es algo que ustedes ni siquiera saben de dónde es. Pero a mí me abrió los ojos, apocándolos a los fariseos. Ustedes no saben, miren, ustedes que son tan letrados, tan ilustres y no saben de dónde es este hombre, pero a mí me abrió los ojos. Y él les asevera esta verdad. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este él oye. Fíjense lo que nos dice el ciego Bartimeo. Desde el principio dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Y aunque notamos este gran milagro que Jesús hizo en Bartimeo, esto hizo una gran resistencia hacia la cúpula religiosa. Desde el principio les dice, no se había escuchado algo semejante. Y él les dice, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Fíjense, cuando Jesús ya le había dicho a los discípulos que él no había nacido en pecado ni sus padres habían hecho pecado, sino era para manifestación de la gloria de Dios. Y lo expulsaron, pero Jesús, que está atento de cada detalle de la vida de los que ama, cuando Jesús había escuchado que lo habían expulsado, lo encontró. Y él le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? ¿Quién es esa necesidad de esa hambre espiritual, de esa alma sedienta de Dios? Y Jesús le responde, le has visto y el que habla contigo, él es.
Hay muchas religiones que argumentan que Jesús fue un gran profeta y que no fue el Hijo de Dios porque él nunca se autodominó como Hijo de Dios. Sin embargo, en la conversación que tuvo con la samaritana, en la conversación que tuvo acá con Bartimeo, le hace directamente la mención. El que le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, Señor, creo. Y al instante este hombre le adoró allí. Y Jesucristo le dijo, no me adores. No, le adoró porque Dios es digno de suprema adoración. Y le dice entonces a Bartimeo, he venido para juicio a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Y en aquel momento, algunos de esos fariseos que estaban con él, al escuchar decir esto, le dijeron ofendidos, porque es que estaban al acecho, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le responde de una manera hermosa, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora como ustedes dicen, vemos, entonces el pecado en ustedes se cimenta, ahí está, bien arraigado en ustedes. Entonces nos damos cuenta que Jesús llevó la discusión del plano de una ceguera física al de una ceguera espiritual. Creer en Jesús significa ver espiritualmente, en tanto que los que no creen en Él permanecen ciegos. ¿Qué les parece la manera del Señor obrar de una manera celestial? Cuando usted lee, cuando usted ve estos milagros, cuando usted contempla la majestad de Dios, podemos decir, Señor, tú no tienes límite. Para ti no hay nada imposible. Eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto se compadece nuestro amado Dios de las dificultades por las cuales se atraviesa? ¿Cuánto se compadece Él? ¿Con qué ternura el Señor nos socorre? ¿Con cuánto amor? Ese es mi Cristo. Ese es el que es digno de toda honra y de toda gloria. Y ahí estamos, llamados a permanecer en Él, así, unidos siempre a esa fe gloriosa. Cuando usted lee la palabra de Dios, su fe aumenta, su fe se restablece, y aunque vea dificultades que no tienen solución, para Dios no hay nada imposible, y quizás no obrará de la manera que nosotros queramos, pero sí del plan de Él siempre es perfecto. Tengamos esa seguridad plena en Él. Dios nos ama y Dios conoce nuestras carencias, nuestras necesidades. Cada día necesitamos ser dependientes de Él. Necesitamos depender de Él como el niño depende 100% de sus padres. Y es maravilloso, de verdad, cuando usted gesta en su corazón con cuánta grandeza, con cuánta ternura el Señor se compadeció. Entonces podemos entender parte de lo que dijo el profeta Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Con cuánto amor. Qué hermoso, hermano, es tener esta confianza. Nosotros no le oramos a un palo, no le oramos a un trozo de madera, no le oramos a un trozo de yeso, a un trozo de metal. Nosotros le oramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, al que nos hizo y nos ama y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo no avivar la fe? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no encender nuestra fe? Pues a través de su palabra nuestro corazón se llena de esta fe gloriosa. Siempre conociendo que Él está dirigiendo nuestras vidas, sabemos que aunque haya tormenta, en Él nuestra barca está segura. Entonces, hermanos, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no servirle en la hermosura de la santidad? ¿Cómo no deleitarnos en su presencia? ¿Cómo no acudir a Él en rendición, en adoración? Ese es nuestro Dios, supremo, eterno, magnífico, perfecto. A Él le debemos rendir toda honra y toda gloria, pues se anonadó a sí mismo para tomar forma de hombre y darnos el más grande regalo, la salvación. Y más allá de la eternidad,
Imagínense, es algo maravilloso, es un regalo glorioso. Obstáculos vamos a conseguir porque el enemigo no duerme, pero el Señor está con sus hijos. Así que es necesario que nosotros creamos a su palabra, que no seamos de ese grupo que empieza a discutir, ¿será este o no? No, seamos de ese grupo que dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y adorarle, y servirle, y seguirle con gozo, porque estábamos en tiniebla, y Él nos ha traído a su luz admirable. Entonces, es maravilloso, sencillamente es maravilloso vivir confiados en Él, confiados en su palabra, el que permanece en mí. Si nosotros queremos permanecer allí fieles como sus discípulos, debemos permanecer en su palabra. Y sus palabras nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, hermanos. Vemos todos los caos que están ocurriendo en el mundo. ¿Cómo no creerle a la palabra de Dios si todo está ocurriendo tal cual se ha escrito? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Afirmarnos cada día más. Vivir enteramente para Él. Pensar nuestros pensamientos conectados con Él, nuestras intenciones conectadas con Él. Y estamos seguros que Él hará una obra sobrenatural como solo Él lo sabe hacer. Así que bueno, hasta aquí llegamos en los 3 capítulos del día de hoy. Nos gozamos, nos deleitamos acompañando a Jesús, perdonando a aquella mujer condenada a muerte. Nos gozamos viendo al Señor sanando a un ciego de nacimiento. Nos gozamos en el Señor viendo los milagros que hace. Nos gozamos en Él, lo acompañamos y vivimos y disfrutamos estas experiencias maravillosas.